Ya bien, entonces todos entrar a su TOAT, toditos a su TOAT. Ya bien, en acá ya estaba intentando hacer algunos, pero ya a ver, haremos. El ejercicio número 6 vamos a hacer. Número 6. Si tienen preguntas, me dicen ya. Mejor si activan el micrófono, una pregunta o lea el chat o si así. Y voy a saltar al chat para poder leer. Ya. Número 6. Generar un deporte que muestre. A ver, o esto de acá más podemos copiarlo. No, está bien, se va a entender. Ya, número 6. Antes pondremos en acá algo. Práctica funciones de grupo. Ya, número 6. Generar un deporte que muestre el salario promedio por cada ID de cargo. Utiliza la tabla Employees. Un deporte que muestre el salario promedio. Ya, salario promedio por cada ID de cargo. ID de cargo es el Job ID. Cargo, bueno, Job es el trabajo. Y si le pasamos, bueno, si revisamos nuestro esquema HR, bueno, directamente aquí podemos hacer, ¿no? Bueno, en acá. Nuestro esquema HR tiene una columna que dice Job ID, que vendría a ser el ID de cargo que tiene. El ID de cargo es el Job ID. Dar esto aquí. Para que se vea el mouse, voy a abrir un programita que tengo. Ya. Entonces nos dice, vamos a comenzar con select, siempre, select. ¿Qué es lo que necesitamos mostrar? Necesitamos mostrar el Job ID. Tenemos que agrupar por, a ver, ¿qué columnas necesitamos? Nos dice mostrar acá. Salario, ya, salario promedio tiene que ser. Y después el ID cargo, o sea, el Job ID. Ahí ya tenemos dos columnas con las que tenemos que trabajar. Job ID y el salario promedio. Utiliza la tabla Employees. Entonces necesito el Job ID y también el salary from employees. Me dice que trabaje con la tabla employees. Y ahora de salario, ¿qué me pide? Me dice el promedio, ¿no ve? El promedio es ABG, la función ABG. Ya, ¿qué más? ¿Con eso bastará? No, no me va a funcionar, ¿no ve? Porque el promedio es una función de grupo. Por ejemplo, si el promedio, si yo le quito esto, vean, si yo le voy a quitar esta columna primerita y ejecuto, me va a mostrar. A ver, aquí está, mira, me muestra el promedio, pero me muestra el promedio, el salario promedio de todos los empleados. Cuando yo únicamente pongo esto, pero si yo agrego acá otra columna, por ejemplo, lo que hemos puesto es el Job ID, si yo agrego otra columna, me va a dar error. ¿Por qué? Porque estoy especificando otra columna de acá. Esta columna de acá ya no va a poder dónde poner a la hora de mostrarme los datos, porque este Job ID existen varios, ¿no ve? Tiene varios registros, existen varios Job ID, pero salario promedio existe solamente uno. Entonces tenemos que agrupar por Job ID. Tenemos que usar la cláusula group, era group by. ¿Y por qué columna vamos a agrupar? Por el Job ID. Job ID. Punto y coma. Ahora sí ejecutamos y ahora sí está mostrándome todos los Job IDs.
y cuánto de salario promedio existe por cada job ID similar. Ahí está, 19 registros, 19 job IDs diferentes y el promedio del salario por cada job ID. Ese sería el uno. Cuando ustedes, un consejito, cuando ustedes trabajen con funciones de grupo, o sea, con group by, siempre, siempre vean esto, de que en el select su columna comience con el mismo dato. Vean, es lo mismo. Y vamos a ver que en todas las funciones de grupo es así. La primera columna con la que inicia la consulta, select, es la misma con la que están agrupando, siempre. En acá yo no puedo poner otra columna, acá yo no puedo poner eh, employee, employee ID porque me va a dar error, me va a decir que la función de grupo no es similar. ¿Ven? Ahí me lanza el error del todo. Mi compu está un poco lento. Estamos haciendo todo a la vez. Y esto no lo tengo cerrado. A ver, voy a cerrar esta conexión del SIS. Bien. Entonces, de ese modo, en acá tiene que ser Job ID. Ese consejo. Vean de que estos dos concuerden. En el select la primera columna y después en el group by la misma columna tiene que ser. Y después la función de grupo. Siempre tiene que haber una función de grupo. El promedio es una función de grupo. Sumatoria es otra función de grupo. Count es otra función de grupo. A ver, vamos a ver qué más nos pide. Pasaremos a las 7. A ver, hay preguntas. El script de la base de datos. Marcelo Choque es del paralelo C. Si es del paralelo C, a ver, creo que lo tenía guardado en mis carpetitas. O si no, búscale, está fácil, búscale en internet, script esquema HR para Postgres SQL. Luego son unas 5000 líneas, creo, de código, no sé, pero todo está ahí. Copias, te creas una base de datos llamada HR en Postgres, le pegas ese script, seleccionas todo, F5, y se va a crear todito, y puedes hacer ya estas consultas. Pregunta 7, a ver, para ir más rápido. De los empleados que trabajan en los departamentos 20, 50 o 80, mostrar salario promedio por I de cargo. Vean, es casi la misma pregunta. Mostrar el salario promedio por I de cargo. En acá que nos decía, muestra el salario promedio por I de cargo. ¿No ven? Es lo mismo, únicamente que en acá nos está diciendo que de los departamentos 20, 50 y 80. Entonces, en este caso, existen varios departamentos, o sea, en departamentos diferentes está entrando a los de 20, 50, 80. Vean, en acá tengo 19 registros. Vean eso, 19 registros. Ahora, la pregunta 7 vendría a ser casi la misma, únicamente que hay que poner una condición que nos diga 20, 50 u 80. Entonces vamos a poner select. ¿Qué tenemos que listar? Primero, a ver, listaremos el job ID únicamente. Job ID. Y también voy a listar el department ID para ver qué pasa. A ver, vamos a experimentar. From employees. ¿Cuál sería mi condición? ¿Cuál sería mi where? Where department ID tiene que ser igual a 20, 50 u 80. En este caso vamos a usar una función llamada in. Esto de acá lo podemos hacer así. Department ID tiene que ser igual a ¿cuánto? 20. Luego puedo poner un AND y luego hacer la misma operación. Department ID igual a 20. En acá ya sería igual a 40, a 50. Y en acá sería, acá abajo lo voy a poner, este sería ya 50 y este sería 80. El punto y coma. Ahí está. A ver, en este caso me está dando error. No está encontrando ninguno. Department ID igual a 20. And department. Ah, no tiene que ser and, ¿no ve? Tiene que ser or. Tiene que ser o está en el 20, o está en el 50, o está en el 80. Y aquí está, vean. Existen 81 empleados que están en estos tres departamentos. Pero para obviar todo eso, para evitarme todo este paso, podemos usar la función llamada in. Función llamada in, abro, cierro paréntesis, y en acá ya le vamos a dar las opciones. ¿Qué opciones serán? 20,
50,80. Es lo mismo que he puesto hace rato, así uno por uno. En acá está haciendo lo mismo. Department ID igual a 20 o Department ID igual a 50 o Department ID igual a 80. Está comparando entre alguno de estos tres y me va a devolver el mismo dato. Ejecutamos y el mismo, los 81 registros, los mismos que el anterior. Entonces la función in nos funciona como un OR. Es como agrupar varios OR, varias comparaciones de tipo OR en uno solo. Ya tenemos los departamentos, ya tenemos una lista de los empleados que trabajan en alguno de esos tres departamentos, en 20, 50 u 80. Ya tenemos a todos los empleados que trabajan en alguno de esos tres departamentos. Ahora, ¿qué nos dice? Que tenemos que mostrar el salario promedio por I de cargo. Ya. Entonces, esto de acá, esta columna de acá ya no la voy a necesitar. Ya no la voy a necesitar mostrar porque ya es obvio que están entre alguno de estos tres. Y en acá vamos a hacer la función de grupo, que sería el promedio de salarios. Y como hemos puesto una función de grupo, pero no es la única columna, sino que existe otra columna, tenemos que poner el group by. Tenemos que decirle por qué columna vas a agrupar. Le estamos diciendo al sistema qué columna va a usar para que haga la agrupación. Tiene que hacer la agrupación por job ID. Punto y coma, ejecutamos. Y ahí está, agrupado. Todos los job ID que eran similares, ha agrupado y en la columna de salarios ha sacado el promedio. Acá está, son siete cargos diferentes. Y ha sacado el promedio. Ahí está. Y estos son de los departamentos 20, 50 u 80. Vean, en el primero no hemos puesto ese filtro. Y eran 19 empleados. O perdón, 19 cargos, 19 job IDs. En cambio, en este caso son únicamente 7, porque son únicamente 7 cargos los que se encuentran en alguno de estos tres departamentos. A ver, preguntas hasta ahí. Bueno, ya. A ver, haremos el 8. Mostrar el salario promedio por departamento. Tomar en cuenta solamente aquellos promedios entre 5.000 y 10.000. Ya, ¿esto qué es? Entre 5.000 y 10.000 es un rango, ¿no ve? Es un rango. Ya, entonces mostrar salario promedio por departamento. Acá es diferente, vean. Mostrar salario promedio por departamento. En acá, si nos decía mostrar salario promedio por y de cargo. Entonces acá tenemos que usar el Department ID, ¿no ven? En vez del Job ID. Entonces, lo mismo en acá. Select, ¿por qué columna vamos a ordenar? Por Department ID. ¿Cuál va a ser mi función de grupo? Me dice promedio también. Aquellos promedios, allá, de nuevo promedio. ABG, que es el promedio de salarios, agrupados por la columna de Department ID. Esto from employees where, acá sería un where, ¿cómo podríamos hacer? A ver, me dice aquellos promedios que estén entre 5.000 y 10.000. ¿Me funcionará aquí el where? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué columna tenemos que hacer la comparación? El salario promedio, ¿no ve? Salario promedio, ¿cómo es? Es ABG salary. Y en acá sería un between. Between tiene que estar entre 5.000 y 10.000. 5.000 and 10.000. Between es entre. Le estoy diciendo cuando el salario promedio se encuentre entre 5.000 y 10.000. Mínimo valor, máximo valor. Y tengo que poner un group by, en teoría, porque estoy mostrando más de dos columnas. Cuando vos muestras únicamente una columna, como les he mostrado al inicio, el sistema obviamente esta columna nos va a agrupar una vez, pero cuando ya le das dos columnas, internamente no vas a ver el sistema por cuál agrupar, por eso le tienes que especificar group by, por qué columna le vas a agrupar, por department ID. Ya saben, el primero que comiencen acá. El primero es el mismo, department ID. ¿Funcionará?
No funciona. Me dice la función de grupo no está disponible aquí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque el salario promedio no es un dato que ya se haya agrupado. O sea, le estoy diciendo de que use un dato que todavía no existe porque está yendo por pasos. Está haciendo el select. Está viniendo acá, allá, primero se pregunta qué tabla está trabajando. Cuando ejecutas el código, primero se pregunta qué tabla estás ejecutando. Tabla employees, allá, qué columnas, department ID, y después allá, promedio del salario, ya, agrupado por esto. Va a pasar a la siguiente, va a querer hacer la agrupación, pero todavía no está haciendo la agrupación porque eso está bajito, vean. Entonces, antes, ¿qué tiene que hacer? Antes tiene que hacer la agrupación. Luego de 100 tenemos que poner la condicional. Una vez que la agrupación ya exista, esto de acá lo vamos a cortar, lo vamos a poner después de que haga la agrupación. Una vez haga la agrupación, de 100 va a ser la condicional. Pero una condicional después de una función de grupo, les ha debido explicarse al ingeniero. Ya no es where, ¿no ve? Es having. A ver, nos anotaremos eso acá como comentario. Pueden anotarse también ahí eh, para que puedan tener un poquito más claro. Mm, para para usar una condicional tipo where después de una agrupación se usa having. Se usa el having. Entonces este having es como un where. La única diferencia es que el having se escribe cuando ya has hecho una agrupación, o sea, ya has usado un group by y quieres hacer una condicional después de hacer una agrupación, ahí ya usas having, ya no usas where. Pero si en este caso, vean, en el caso de Aziva, hemos hecho el where antes de la función de grupo, por eso es que hemos usado el where y luego la función de grupo. Caso contrario, ese where se convierte en having. Pero es igual un where esto, es un where, solo que con distinto nombre. Después de una función de agrupación, después de un group by, viene un having, si quieren hacer una condicional. Ya estoy acá, punto y coma, ejecutamos. A ver, me sigue dando un error. ¿En dónde? A ver, ¿dónde? Department ID, ¿qué me falta? Eh, Department, esto está mal escrito. Department, ahí. Ahora sí ejecuto, está mal escrito también. Between 5000 department ID, department ID, ABG salary, ¿dónde está mi orden? Having ABG salary between 5000 y 10000. Creo que es por esto. A ver. Ahora sí, era por esto, porque en acá no había un espacio. Lo estaba ejecutando así. Pongo el espacio y ahora sí me funciona. Bueno, con el control enter. Ustedes siempre pueden seleccionar todo el pedazo de su código y ejecutarlo normal. Selecciona todo el código y ejecutarlo normal. Tin, ahí así me resuelve. Ya. Y vean, ya me ha agrupado. Me está mostrando los IDs del departamento. Departamento 100 tiene un promedio de salarios de 8601,333, pero vean, muchos decimales, ¿no ven? Muchos decimales. Yo quiero que me muestre únicamente redondeado a dos decimales, ya. Dos decimales. Entonces vamos a usar la función. En acá no dice eso el problema, ¿no ve? No nos dice de que redondeemos ni nada. Pero para hacer un poquito más presentable nuestro trabajo, como podemos poner en aquí un round, la función round, la función round, abrimos, cerramos paréntesis y el número de acá lo vamos a redondear a dos decimales. Listo. ¿Qué más podemos hacer? A ver, podemos ordenar Department ID. En acá vean que empieza con 100, luego vacío, luego 20, 70, 80. Está un poquito desordenado, ¿no? Podemos hacer un order by para que me muestre en orden alfabético. La cláusula order by, voy a ordenar por la columna Department ID de forma ascendente para que vaya de menor a mayor. Voy a ejecutar este código y ahora sí me muestra en forma ascendente y en acá redondeado a dos decimales.
así un poquito más presentable. Ahora podemos mejorarlo más, vean, esto de acá no se entiende este título de esta cabecera de columna. No sé qué es eso, le puedo dar un alias, le puedo decir de que eso es promedio, salario promedio o promedio, le pueden poner promedio o promedios, ahí está. Y ahí está, y nos va a salir con la columna promedios. Ahí está, vean, un poquito más presentable, decimos. Bien, a ver, preguntas, a ver, reviso el chat. Ah, o sea, vale, esto de acá lo pondremos aquí arribita de esto para especificarlo. Ahí, ahí está. Y ahora sí, a ver, preguntas hasta ahí sobre la función having, where, ¿ha quedado claro? Y en acá, el order by, estamos ordenando el department ID de forma ascendente. Ahora, si yo quisiera ordenar por promedios, o sea, me dice, y muestre ordenando los promedios de forma ascendente. Entonces tendría que ordenar esta columna de acá, ¿no ve? A ver, vamos a hacer la prueba. Creo que desde acá me va a hacer caso. Creo que con el round no me va a hacer caso. Toda esta columna es la que voy a ordenar de forma ascendente. A ver, nunca me he preguntado eso, a ver si funciona. Sí, lo he ordenado, vean. El menor al mayor. Le funciona. Pero más elegante que es la forma en la que queda ordenada por el departamento ahí. Ya lo dejaremos así. Pasaremos a la siguiente, a ver. Nos estamos deteniendo un poco con más detalle en las preguntas en cada ejercicio para que quede un poquito claro. No es la idea aquí, solamente hacérselo, sino que se entienda lo que están haciendo. A ver, el 9 mostrar la cantidad de empleados que existen. A ver, ¿cuántos comentaste? 25, no está mal. Mostrar la cantidad de empleados que existen por departamento. De empleados que existen por departamento, ID, cargo y salario. Ordene el reporte. Ordena el reporte. Bien. Mostrar la cantidad de empleados que existe por departamentos. Me dice cantidad. Vean. En este caso ya no me está hablando de promedios, me está hablando de cantidades. Y tengo que ordenarlo primero por departamento, luego ID del cargo, a ver, Department ID, luego Job ID y luego Salary. Ordena el reporte. Ahí. Entonces, a ver, hacemos siempre mi select. ¿Qué columnas tenemos que mostrar? Department ID, ID cargo y el salario. Entonces, Department ID. ¿Qué más tengo que mostrar? Job ID. ¿Qué más tengo que mostrar? Salary. Job ID y el salary. ¿Qué más? Solo esos tres. Y después me dice contar. Ya en acá voy a usar la función entonces. Count. Count asterisco. Que me cuente todo. From employees. Y en acá, como estamos usando count, igual es una función de grupo. Count es una función de grupo, es una función que nos cuenta cuántos empleados existen. Entonces acá vamos a poner group by. Ahora, esto importante de acá. Así como les he dicho de que acá arriba vean, de que la primera columna es con la que siempre va a iniciar la agrupación, ¿no ve? La primera columna. Pero ¿qué pasa en caso de tener yo varias columnas? ¿Qué pasa en caso de tener yo varias columnas y únicamente una función de grupo? Vean, siempre estamos manejando una función de grupo únicamente. Aquí hay un count, aquí hay un promedio, un ABG, en acá también únicamente un ABG, pero solamente había una columna, una columna. Si yo tuviese que ordenar por más columnas, entonces a la hora de hacer su group by, todo esto van a copiar ustedes, todo esto, lo mismo, así tal cual, hasta su función de grupo, hasta ahí. Copio y después en acá en group by le voy a decir que ordene. Entonces, ¿por qué orden va a agrupar el programa? Internamente la base de datos, ¿cómo va a agrupar el reporte? Va a agrupar por Department ID y después, si no me equivoco, va a empezar por el último.
A ver, ejecutaremos, a ver, veremos. Hasta aquí, cosemos y vean, a ver cuáles se están repitiendo. Todavía no cosí, ya está. Vean, Department ID existen 50 y 50. En Job ID son lo mismo, están en el departamento 50, pero donde se está diferenciando es en el salario. Y vean que en el primero hay dos empleados y después en el otro hay uno, pero vean, es en el mismo departamento, en el mismo cargo y ahí sí tienen diferentes salarios. ¿Se entiende eso? Es como si estuvieran agrupando de adentro hacia afuera, como si estuviesen agrupando primero los salarios. Primero agrupan los salarios. ¿Qué salarios similares existen? Y después agrupan los y de cargos. ¿Qué cargos dentro de esos salarios similares? ¿En cuántos? O sea, se está como que ramificando. A ver, podemos hacer una gráfica si no. Si no se entiende, uy, no, tengo que abrir el Paint. Me da cosa. A ver, acá debe haber herramienta de lápiz. Mm, mm, Dibujar, a ver, va a quedar medio chafa. Ya, pero que no es como que se estuviese ramificando. No sé si se ve en la parte de acá. Así, como si se estuviese ramificando. Primero, digamos, ¿cuántos departamentos, bueno, cuántos salarios similares existen? Van a existir varios, ¿no ve? Así, varios salarios similares. Y después, dentro de esos salarios similares, ¿cuántos Job ID diferentes existen? Entonces, ya de estos puntos de acá, que son salarios diferentes, se van a volver a dividir así. En este salario existen diferentes cargos, así. Y después, dentro de esos cargos, ¿cuántos Department ID diferentes existen? Y así, se está como que ramificando. Estamos agrupando. Antes únicamente agrupábamos por un departamento y era como que llegábamos hasta aquí nomás. Solamente estábamos viendo esto. Pero como estamos agrupando por demás columnas, entonces ya le estamos dando más órdenes de agrupación, más niveles. Esa es la palabrita. Estamos buscando más niveles de agrupación. Si ponemos otra, entonces va a tomar otra columna, otro dato para poder agruparlos. Y así, por eso es que me está dando acá departamentos iguales, cargos iguales, en acá ya salarios ya son diferentes y está contando cuántos empleados existen en cada uno de estos. Acá dos, vean, acá uno, acá tres, y así. Depende de las coincidencias de nuestra base de datos, ¿no? Y ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Nos dice, ah, a ver, puedo borrar todo esto antes. Borrar, ya. Ya, ¿qué más nos dice el 9? Y de cargo, ordena el reporte. Cuando dice ordene, siempre es un order by. Y los order by siempre van al final. No importa si has usado un having, no importa si has usado un group by con where, siempre el order by va al final. Entonces nos dice agrupar. Entonces un order by. ¿Por qué vamos a agrupar? Normalmente en el order by, a menos de que les diga otra cosa, normalmente se agrupa por los mismos datos por los que estás haciendo la agrupación. El mismo tipo de ordenación. Ahora, acá hay que ponerlo, ¿ven? Vamos a agrupar department. A ver, vean. En acá solo voy a agrupar por una columna. Tal vez eso les parece un poquito extraño así ver tantas columnas acá. Solo voy a agrupar por department ID para que me aparezca de menor a mayor. Vean, acá hay un department ID 10 y está mostrándome a la mitad. No quiero que me muestre acá ordenadito de menor a mayor. Entonces en acá vamos a poner de forma ascendente, ¿no ve? Uno, 2, 3, 4, así, ascendente. O bien A, B, C, D. Pueden agrupar no solamente números, sino también letras. Si agrupan cadenas de string, entonces les va a agrupar por A, B, C, D, F, G, así. Department ID, ya de forma ascendente lo voy a poner. Ejecuto. Y me va a mostrar en aquí, a ver que cargue, que cargue, que cargue. Está un poco lento esto. Ahora sí. Ahora sí me muestra 10, 20, 30, así, ordenadito el Department ID. Pero tengo que ordenar también por Job ID. Tengo que ordenar por Job ID. Ahora, cuando ustedes no ponen en acá nada, solo ponen Order by Department ID, o bien el as, ¿no ve? El ascendente, eh, por defecto va a ordenar esto de forma ascendente, si ustedes no especifican que es descendente. O sea, si ustedes lo ponen así,
va a ordenar de forma ascendente, por defecto, está configurado así. Vean el mismo resultado. Si yo pongo desk, en ese caso, si yo quiero poner de forma descendente de mayor a menor, en ese caso sí tengo que especificar desk, sí o sí, pero de forma ascendente normalmente es el que manejamos. Así que esto de forma ascendente. Y bien, Job ID, la columna Job ID también quiero que ordene de forma ascendente. O sea, primero, una vez que ordene el Department ID, va a hacer la ordenación con el Job ID. De forma ascendente también. Puedo poner aquí ask así, pero si no pongo nada, se obvia. O sea, ya se sobreentiende que es ascendente y va a ordenar acá de la A, B, C, D, E, así. Pero lo primero que vas a respetar es el Department ID. Van a ver en acá, a ver, veremos en acá el ejemplo, vean, de que de esto. Acá de los 30 vean, el ejemplo de los 30. A ver, toditos con P también. Toditos con P. Ya no se va a ver bien. Bueno, no se va a notar, pero ustedes confíen en que está ordenando. Primero por el departamento, Job ID y después los salarios. Los salarios de menor a menor también. De menor a mayor vamos a poner. Salary, y ahí está. Va a ser la ordenación a tres niveles. Entonces, primero Department ID, después va a ordenar Job ID y después Salary. El salario. Aquí lo ejecutamos y ahí está. El Department ID siempre va a ser de menor a mayor, vean. Y después en el Job ID ya dentro de esto, si se están repitiendo en acá, va a ser la ordenación ya. Pero la primera es la que se respeta. O sea, es como que la grande. Luego esta se está dividiendo en subordenaciones. Luego en otras subordenaciones más pequeñas. Luego en otras más pequeñas todavía. Ahora este count ahí un poquito raro. Le pondremos el alias de cantidad. Cantidad de empleados lo pueden poner. Depende de ustedes. Que ejecute, que ejecute. Ahí está cantidad. Y vean, igual de menor a mayor. Salario uno 2. Ahí está, esto es lo que les decía, vean. En acá, vean de que el 2 está volviendo al uno. Está volviendo al uno. ¿Y eso por qué? Porque está haciendo otra subordenación. Porque primero está ordenando el Department ID. Y dentro de eso, vean, esto es de acá lo mismo, pero en la parte de acá es en donde se está diferenciando. Y está haciendo la ordenación, está comenzando de nuevo. Por eso la primera es la más importante. La primera es la más importante. Ya. Entonces pueden agrupar por más de una columna y ordenar también por más de una columna. A ver, pasaremos al número 10. Ya tenemos 30 minutos de grabación. Número 10. El departamento de recursos... Ah, estas son dos preguntas. El departamento de recursos humanos debe realizar un descuento a los empleados que trabajan en el departamento 50 y 80 de acuerdo a la siguiente tabla. Ya nos quiere que mostremos dos. No. Esta no es la tabla que hay que mostrar. Esta es mi condicional, vean. Si el departamento es igual a 50 del empleado, o sea, de los employees, de los empleados, si tiene departamento 50, a su salario le tengo que hacer un descuento del 5%. Mm, un descuento del 5%. Ya. Em, a ver, cómo lo hacemos? Select, ¿qué tengo que mostrar? Los empleados. A ver, voy a listar su nombre para poder listar a los empleados. Su ID pueden listar, pero para que se vea un poquito coherente, el nombre voy a listar. Después tengo que listar su ID del departamento para ver si es 50 u 80. Vamos a poner Department ID. Después, ¿qué más tengo que mostrar? Ahí ya tendría que, a ver, vamos a mostrar el salario. Su salario. ¿Qué más podemos listar? Departamentos. ¿Qué otros datos más son importantes acá? Y de departamento, otra columna que dice descuento tendría que haber, ¿no? ¿Ve? Otra columna que dice descuento. A ver, ya, lo haremos, ya. Una vez que tengamos esto, vamos a hacer, a ver acá, from employees, punto y coma, ejecutamos. Ya, vean, estos son los empleados. Únicamente los empleados con ID 50 y 80 tienen descuentos de 5 y de 7% de su salario. Entonces en acá yo tengo que agregarme otra columna en donde indique eso. Primero lo haremos que muestre únicamente el texto, que me diga, ya, este empleado es del departamento 90, ya, no tiene descuento, voy a hacer que le diga acá, sin descuento.
pero cuando encuentre a un empleado que sea del departamento 50, por ejemplo, que diga, se va a aplicar un descuento, o 5% de descuento, así. Cuando encuentre a uno del departamento 80, que muestre 7% de descuento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando tienen este tipo de, o sea, a ver, esto de acá, ¿qué les recuerda, así en programación? ¿Cómo se resolverían esto? Sería como un if, ¿no ve? Sería como hacer un if dentro de otro if, así. Si hay I de departamento es igual a 80, entonces imprimir 5% de salario, ¿no ve? Else, y después abrir otro if, y si I de departamento es igual a 80, imprimir 7% de salario. Else, y después por else, imprimir sin descuento, ¿no ve? Como que a eso se asemeja. Pero es como un if de un if de un if, ¿no ve? Y todo eso en programación, ¿cómo se lo podía agrupar? ¿Se acuerdan? Había una función, ¿no ve? Creo que era la función switch, creo que era la función switch o la función case. Bueno, pero que era lo mismo, o sea, le ponían varias condiciones y según cuál condición se cumple, devuelve un dato, ¿no ve? En programación creo que era switch. Pero en acá también tenemos algo similar en SQL. Y la función se llama case. Es como un if anidado, es como hacer un if de un if de un if así. Van a ver. ¿Cómo comienza? Ya, esto, el case lo pueden aplicar en donde ustedes quieran, pero normalmente se lo aplica en acá a la hora de mostrar columnas. ¿Por qué? Porque es una columna, ¿no? Es una nueva columna que yo me quiero crear acá. Entonces lo voy a poner en la sección de columnas, donde pongo mis columnas. Acá, ¿cómo voy a poner entonces? Para decirle que voy a agregar otra columna y pondremos acá un poquito más abajo case y después todo seguido lo pueden hacer ustedes, pero lo voy a hacer así para que se pueda ver un poquito mejor. Case, ya que seguía, a ver, me recordaré. Case y había que poner la condición. Era when. When y después, ¿con qué columna estamos trabajando? ¿Qué columna tiene que hacer la comparación? Y de departamento. Entonces, department ID, en este departamento, este va a ser la condición. Entonces, when es cuando. Case estoy abriendo mi if anidado. When, o sea, cuando el líder del departamento sea igual a 80, a 50, ¿no veía? Cuando líder del departamento sea igual a 80, no, 50 primero, sea igual a 50, entonces que me muestre un mensajito que diga 5% de descuento. Entonces se pone then significa entonces, o después creo que significa en inglés, no lo tengo muy seguro, pero diremos entonces. Cuando department ID sea igual a 50, entonces imprimir, como es un string, comillas simples, voy a poner un texto, 5% descuento, le voy a poner así, 5% de descuento. Ya, esa es mi primera condicional, es mi primer if, por así decirlo, ¿no ve? Ya, voy a ir abajo. Ahora tengo otra. Entonces directamente ustedes ahí, when, ¿cuál es la otra condición? Department, ID es igual a, esta vez, ¿cuánto? 80. Then, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir 7% descuento. Ya. Si ustedes tienen más condiciones, por ejemplo, si es igual a 30, aplicar 10% de descuento, así, siguen aumentando lo mismo. Y vean, no estoy usando comas aquí para separar, es todo en el mismo, dentro de la misma estructura. O sea, ustedes solamente case, when el primero, cierran hasta acá y después abajito when, la otra condición y así. Ustedes, una vez que acaben todas sus condicionales, pueden poner un valor por defecto y eso es con el else. O sea, había un else en el if, ¿no ve? El else final. Entonces, si esto no se cumple, esto tampoco se cumple, ya, entonces un valor por defecto le voy a dar. Ya, entonces, que me imprima sin descuento, así. Entonces, si no está entre 50 ni 80, está entre 10, 20, 30, 40, 90, ¿no ve? Pero no 50 y 80 que me imprima sin descuento. Y listo. Ahora ya le digo que aquí voy a terminar el case. Ustedes en acá, yo lo voy a poner al mismo nivel de donde he abierto el case. End. Esto es indentación, o sea, no es necesario que ustedes lo hagan así separadito, ¿no? Pero yo les recomiendo de que lo hagan así para que se puedan ubicar así un poquito mejor. El case aquí estoy abriendo, mis condicionales, en la parte de acá el valor por defecto. Si no cumple ninguno, entonces ya que imprima esto. Y end case. Todo, vean, todo esto ¿qué es?
Es una columna únicamente, lo estoy haciendo dentro de acá. Después de esta coma de acá del select, o sea, todo esto es una columna que me va a mostrar 5% de descuento, o bien 7% de descuento, o bien sin descuento me va a mostrar. From employees, from tabla employees. Ya, ahora todo esto, vean, todo este nombre le va a dar a la columna, van a ver. Vamos a ejecutar. El nombre de la columna va a ser todo esto, vean. Largo, sin sentido, ¿no ve? Entonces, acá al final de todo le voy a poner el alias. Pueden ponerle as, o bien se sobreentiende que es un alias cuando apretan un espacio y le ponen un texto, un texto. Le voy a poner descuento aplicado, digamos. Descuento aplicado. Ahí está, la columna descuento aplicado. Vean, Steve es del departamento 90, sin descuento. ¿Está bien? Está bien, ¿no ve? A ver, buscaremos a uno del departamento 50. 30, acá está uno del departamento 50. 5 he puesto pesos, vean. No es pesos, es acá es porcentaje, ya, pero ustedes entienden. 5% de descuento. Mm, a ver, veremos a uno que sea del departamento 80. Acá está, departamento 80, hay de 80. 7% de descuento, vean. Ya hemos como que validado, ¿no ve? Con mi if, con mi case. Ya hemos validado, ya lo tenemos. Pero no me pide esto el problema, me dice de que tengo que aplicar. No me dice que muestre, o me dice que muestre, a ver, descuento, porcentaje sobre el salario. Aplicaremos, otra columna nos crearemos en donde en realidad esté haciendo ya el descuento a su salario y me muestre el salario final, digamos, aplicando descuento. Ya, pero hasta ahí ya lo tenemos esto. Ahora le voy a agregar otra columna. Como todo esto es una columna, yo quiero mostrar aquí otra columna en donde ya aplique el descuento del 7% o bien del 5% a su salario, que ya aplique el descuento al salario. Todo esto de acá es una columna, ¿no ve? Es una columna solamente que la hemos como que ordenado más bonito, pero sigue siendo una columna únicamente. Para poner otra columna, coma, ¿no ve? Para poner otra columna, coma. Y en aquí voy a decirle otra columna. Voy a copiar así tal cual, vean, porque es la misma condicional que tengo que hacer. La misma. Lo voy a copiar tal cual, pero esta vez en lugar de que me muestre un texto, yo voy a aplicar ya los descuentos. ¿Cómo sería? Entonces al salario, le tengo que hacer un descuento del 5%. ¿Cómo agazo, cómo agazo el 5% del salario? No, acá no me dice salario total, no me dice salario total o salario final, solo me dice 5% del salario. ¿Cómo agazo el 5% del salario? Al salario lo multiplico por el 0,05, ¿no ves? Ese es el 5% del salario. Ya, ahora para el otro es el 7% del salario. Entonces, salary por 7% sería 0,07%. Ese es el 7% del salario. Y bien, else que me muestre, no me puede mostrar en acá este texto, porque en acá está mostrando datos de tipo numéricos. No creo que me pueda mostrar un texto en acá, porque una columna únicamente es de un solo tipo de dato. Else, el descuento sería de 0. Else que imprima el número 0. Ya, end, y en aquí el alias ya no va a ser descuento aplicado, ¿no ve? Va a ser descuento únicamente. Ese va a ser el descuento. Pueden mejorar sus nombres ustedes, un nombre con un poco más de sentido. Ah, a ver, ejecutamos. Qué cosa, mi compu está lenta. Y ahí está, vean, estos de acá que dicen sin descuento, aplicado descuento, o bueno, el descuento es de 0. En cambio, los que tienen en acá 5% de descuento aplicado el 5% de su salario. El 5% de 2.400 había sido 120. 5% de 3.300 había sido 165. Esos son los descuentos que está aplicando. Ahora yo podría crearme otra columna, ¿no ve?
otra columna en donde ya tenga, digamos, salario final, ¿no ve? En donde tendría que restar salario, el salary menos el descuento. Esa sería la fórmula, ¿no ve? Tendría que hacer salario menos el descuento. Y ese sería el salario final. Pero no nos dice que hagamos eso. Me dice únicamente eh, descuento. Y me está, creo que mostrando únicamente, que muestre únicamente así texto. No sé si me está pidiendo de que muestre de forma numérica. Pero bueno, ahí tienen las dos opciones. De forma literal y la forma numérica, haciendo el cálculo de cuánto sería el descuento. Ya, eso sería la primera parte del ejercicio. La otra dice, se pide realizar un reporte que muestre la suma total de descuentos por departamento. De esta forma tiene que quedar entonces. En el Department ID 50 se ha hecho un total de descuentos de 7.820. Ah, ya, tiene que sumar, ya. Tiene que sumar todos estos. Vean, del departamento 50, todos estos son del departamento 50. ¿Cuánto de descuento se ha aplicado? Tiene que sumar estas columnas entonces de descuentos. Tiene que sumarlas y mostrarlas en una columna. Entonces, vean, en acá, ¿qué está hecho? ¿Qué está haciendo entonces? De todos estos 50 va a ser la suma. De todos los Department ID 50 que haga la suma. Tenemos que usar ¿qué función? La función sumatoria, ¿no ven? La función sumatoria. ¿Y la función sumatoria qué es? Es una función de grupo, ¿no ven? Ya, ¿cuál va a ser mi columna para hacer la agrupación? Va a ser Department ID. Ah, ya. Entonces, select Department ID. ¿Qué más? Luego voy a hacer la función sum, la función sumatoria. ¿Qué tiene que ser la sumatoria? De mi tablita de descuentos, de mi columna, perdón, de mi columna de descuentos. ¿Y mi columna de descuentos cómo la he conseguido? Con esto, ¿no ve? Entonces, esto mismo voy a copiar. Control C, porque todo esto, eso ubíquense, todo esto es una columna únicamente. Se ve muy grande, pero es únicamente una columna. Es una columna únicamente. Todo eso estoy copiando y le voy a poner en acá, dentro de mi función suma. A ver, vamos a ver si nos funciona o no. Nos va a funcionar, pero ¿cómo de qué? Ahí está. Estoy haciendo entonces la sumatoria, porque esto me va a devolver un número. Me va a devolver o bien este número, o bien, me va a devolver este número, o bien este número, o bien cero. Y de todo eso va a ser una sumatoria. ¿Se entiende eso? Esto ya está un poquito como para marearse, pero tengan eso en mente. Todo esto es una columna. Es una columna. A ver, esto por acá, esto así, a ver si todo bien tabulado para que se entienda. Y vean, la función sum, aquí está los paréntesis de inicio y final. Todo esto es mi columna. Y ahora esto me va a salir de nombre todo esto en el nombre de columna. Le daré un alias. Le voy a poner, ¿qué dicen acá? Total descuentos. Ahí. Total descuentos. Esto sería from, recién sería from, mi tabla, employees.com. Ejecuto. Me dice, ya, vean, estoy usando una función de agrupación, sum. Sumatoria es una función de agrupación, me falta eso. Entonces voy a hacer la agrupación, el group by. ¿Qué tiene que ir? La misma columna con la que estoy empezando en el cell. O las mismas columnas con las que estoy empezando en el cell, como hemos visto arriba, en caso de haber más columnas. ¿Dónde está? ¿A dónde lo hemos visto? Acá, en la 9. Vean, tres columnas en group by, las tres columnas. Acá entonces tenemos una columna únicamente antes de la función de grupo. La sumatoria es una función de agrupación, una función de grupo. Entonces, department ID. Y listo, punto y coma, ahora sí. Ahora sí, vean. Me está mostrando de todos los departamentos, ya me está mostrando, pero de estos no aplicaba descuento, ¿no ve? Por eso su sumatoria es cero. De estos no había descuento. Por eso le he dicho de que si no cumple ninguno de estos, que devuelva cero. Y está sumando cero más cero más cero más cero más cero. Cero. Únicamente las columnas 50 y 80 deben tener datos. Aquí están, vean, las columnas 50 y 80 tienen datos. 50 me muestra 7.820. Vean el mismo dato que tiene la práctica.
y para 80, 21.315, 21.315, la misma. Ahora yo solo quiero mostrar de 50 y 80, no quiero mostrar las otras. Ah, ya, pues entonces puedo poner después del group para hacer la condicional, ya no es where, ¿no ve? Después del group by, ¿qué es? Usamos el having. Having department ID, entonces department ID tiene que ser igual a 50 u 80. ¿Qué función vamos a usar? Podemos usar in, ¿no ve? O podemos hacerlo manualmente. Department ID tiene que ser igual a 50 or department ID tiene que ser igual a 80. Punto y coma, ejecuta. Y ahí está, me muestra únicamente de 50 y 80. Y ahí está lo mismo bueno, que nos da como resultado. Si ustedes les da cosa escribir todo esto, entonces pueden usar la función in, como hemos hecho así. La función in. Entonces, department ID tiene que ser igual a 50,80. Department ID tiene que ser igual a 50 o igual a 80. La función in. Y el mismo dato. Ahí está. Esos serían los 5 ejercicios. ¿Hay preguntas? Pueden escribir en el chat. A ver, no hay dudas. A ver, ¿cuántas? Unas 50 líneas de código. No ha estado largo. Las últimas sí ha estado larguitas. Pero no es cosa de ubicarse. Pueden verlo así y como que un poquito que se marea uno, ¿no ve? Muchos números, no sé, muchas letras. Pero vayan estructurándolo así. O sea, yo les recomiendo de que hagan así con tabuladores. Todo identado tiene que estar así. Este case separado. Esto, ¿por qué lo estoy poniendo así con, con un tabulador? Porque estos están dentro de este case. Este el final del case está al mismo nivel del inicio del case. Así todo tabulado, así queda un poquito más ordenado. Todo esto es una columna grande, pero es únicamente una columna, un solo dato nos va a devolver, dependiendo qué condiciones le hayamos dado. Así funciona esta función case. Ya, a ver, ¿tienen alguna duda, pregunta? Hasta aquí sería la explicación. Yo voy a parar ya la grabación.